Saludos a todos. Hoy les voy a hablar sobre los conceptos básicos de endocarditis infecciosa. Mi nombre es Lempira Guevara Mateus y pertenezco a la Cátedra de Cardiología de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. El esquema que vamos a seguir es primero definir qué es la patología, cuáles son los factores predisponentes, cuál es la etiología, cuáles son los signos y síntomas clínicos, cómo se hace el diagnóstico y finalmente cómo se hace el tratamiento. La endocarditis se define como una infección microbiana no contagiosa de las válvulas o el endocardio, dispositivos intracardíacos, y fue descrita en 1554 por Jean-François Fernet. Anteriormente se hablaba de endocarditis bacteriana, hoy en día se habla de endocarditis infecciosa. En esta lámina ven ustedes la válvula mitral, las cuerdas tendinosas completamente sanas, y esta es una válvula mitral con endocarditis donde ven todas estas excrescencias que son las vegetaciones. Afecta de 3 a 10 personas por 100.000. 2/3 se debe a enfermedad reumática cuando hay países en desarrollo. Afecta generalmente a las personas entre 40 y 70 años, una mortalidad relativamente alta con el 20%, y afecta al sexo masculino en 2 a 1. En la medida que va avanzando la edad, va aumentando la prevalencia y la incidencia de endocarditis infecciosa y afecta más que todo a una enfermedad cardíaca no conocida. Pero existen factores predisponentes. Tenemos las de riesgo alto, como son haber tenido una endocarditis previa, enfermedad valvular reumática, enfermedad valvular aórtica, aorta bicúspide, lesiones cianógenas, prótesis valvulares y riesgo intermedio, como la enfermedad valvular mitral, el prolapso de válvula mitral con regurgitación o engrosamiento de la válvula, o la cardiopatía hipertrófica. Y también existe un grupo de pacientes que tienen un riesgo aumentado de bacteriemia, que son los que utilizan drogas intravenosas o cuando en pacientes se han utilizado los catéteres intravenosos o marcapasos, cuando hay problemas dentales, diabetes mellitus, inmunosupresión, cirugías prolongadas o reoperación. Entonces tenemos también procedimientos donde hay bacteriemia transitoria, y en los pacientes que son predispuestos a que adquieran una endocarditis infecciosa, estos procedimientos que conllevan a bacteriemia transitoria pueden originarles la endocarditis. Entre ellos tenemos los procedimientos dentales donde hay sangramiento y perforación de la encía, las cirugías invasivas, las infecciones sistémicas, las drogas intravenosas, el cáncer de colon. En la fisiopatología, lo principal que tenemos que tomar en cuenta es que hay un daño de la superficie endotelial. Ese daño de la superficie endotelial conlleva a que haya una colonización de bacterias, se hace una proliferación de bacterias y de material inflamatorio, y eso se disemina en la forma de émbolos. También podemos tener colonización después del daño mecánico del endotelio. En ese caso tenemos una endocarditis inicial trombótica no bacteriana. Después las bacterias se unen al coágulo y lo colonizan durante la bacteriemia transitoria. Los monocitos adheridos liberan factor tisular y citoquinas y se agregan más plaquetas, y eso va construyendo entonces la vegetación. También podemos ver un proceso de formación de vegetación cuando hay una lesión inflamatoria endotelial inicial. La válvula posterior al proceso inmunológico inicial, cuando hay una bacteriemia transitoria, entonces es colonizada por las bacterias y se forma la vegetación endocárdica. Los tipos clínicos de endocarditis, dependiendo del tipo de adquisición, se habla de que está asociado a la salud, o sea, al ingreso de pacientes a los hospitales o las instituciones de salud, y se habla de nosocomial cuando tiene hospitalizado más de 48 horas antes del inicio de los síntomas, y no nosocomial cuando tiene menos de 48 horas hospitalizado en el centro de salud desde el inicio de los síntomas. Adquirido en la comunidad cuando es hospitalizado y menos de 48 horas antes aparecen los signos y los síntomas, y en los pacientes cuando tienen consumo intravenoso de droga, pues entonces se habla de que es endocarditis asociado al uso de droga. Las endocarditis derechas son aproximadamente el 5 al 10% de los casos y generalmente son producidas por drogas.
por dispositivos intravenosos como los catéteres venosos, las punciones venosas centrales, los pacientes que tienen problemas de inmunodeficiencia y enfermedades congénitas del corazón. La etiología va a depender de la válvula afectada. Las válvulas nativas son afectadas en un 80%, las válvulas protésicas en un 20%. Generalmente está involucrado el Staphylococcus aureus en un 26% y el Streptococcus viridans cuando es asociado a procedimientos orales. Antiguamente se hablaba de esta clasificación de endocarditis de acuerdo a la presentación como aguda cuando los síntomas tenían días de evolución, subaguda cuando era semana o crónica cuando esos síntomas tenían meses de evolución. Pero ya esta clasificación no se está utilizando. En este cuadro podemos ver los agentes causantes de la endocarditis dependiendo del tipo de válvula afectada y podemos ver que el 80% es producido en válvulas nativas y de esos válvulas nativas el 26 y el 28% es adquirido después de un procedimiento dental en personas susceptibles y del 20 al 22% no asociado a procedimientos dentales y en este caso producido por Staphylococcus aureus y por Streptococcus en el caso de los procedimientos dentales. Cuando se produce dentro de los hospitales, cuando es nosocomial, el 44 al 47% es por Staphylococcus aureus y no nosocomial en 22 a 42. En los pacientes que son consumidores de drogas intravenosas, el 60 al 81% es producido por Staphylococcus aureus por contaminación desde la piel. Y en las válvulas protésicas, el 27% es producido por bacterias coagulasa negativa. Teniendo posteriormente que lo que predomina es el Staphylococcus aureus. De manera que si tenemos un paciente que se le ha implantado una válvula en los primeros 2 a 12 meses, lo más probable es que el organismo involucrado sea un Staphylococcus coagulasa negativo y si es posterior a los 12 meses de haberse realizado el procedimiento, lo más probablemente involucrado es un Staphylococcus aureus. Los síntomas son muy variados, van desde fiebre en el 80 al 95% de las personas, escalofríos, debilidad, malestar, sudoración y todo esto que se ven aquí en la lámina. La fiebre es producto de síndrome febril prolongado o de fiebre de origen desconocido, como se le nombra anteriormente. Y los síntomas son además variados y son muchos. Puede haber mialgias, artralgias, pérdida de peso, náuseas, vómitos, etc. Y los síntomas, generalmente la fiebre, y lo que más llama la atención es la presencia de un soplo. Este soplo, sobre todo, es muy sugestivo de endocarditis cuando conocemos al paciente y se sabe que no era portador de soplo. Y cuando lo vemos tiene un soplo auscultable. También cuando el paciente ingresa y no tiene este signo y posteriormente lo desarrolla en el contexto de un cuadro febril, lo primero que hay que pensar es que estamos en presencia de una endocarditis infecciosa. También variaciones en la intensidad o en las características del soplo, anormalidades neurológicas de origen central, esplenomegalia, petequias, hemorragias en astillas, lesiones de Janeway, que ya lo vamos a ver con más detalle. Las lesiones de Janeway se refieren a estas máculas que aparecen en las superficies de las palmas de la mano y en las plantas del pie. Son rojas y se deben a microaccesos. Tenemos otras características importantes en la endocarditis, que es la presencia de los nódulos de Osler, como lo podemos ver acá. Los nódulos de Osler aparecen en las yemas de los dedos, generalmente son de color rojo y producen un aumento de volumen de la porción afectada y se debe a complejos inmunes. También tenemos las hemorragias en astillas, como la vemos así, que se ve en la superficie de las uñas. Aunque no son muy específicas, pero es muy sugestivo de que un paciente que sea febril, que esté en presencia de que tenga un soplo y tenemos estas lesiones, pues tenemos que pensar que hay una endocarditis infecciosa. También tenemos las manchas de Roth, que son estas máculas rojas con centro pálido que se ve al practicarle el fondo de ojo. Y también podemos tener los extremos donde los pacientes hacen embolismo y se producen estas lesiones en las partes distales de las extremidades
que pueden conducirlo incluso a la pérdida o amputación del segmento afectado. La endocarditis también puede producir manifestaciones a distancia en la forma de accesos cerebrales, como lo vemos en esta tomografía. También puede haber abscesos esplénicos, además de otras manifestaciones como las manchas de Roth y de las lesiones de Janeway que vimos anteriormente. Aquí vemos unas vegetaciones afectando la válvula mitral y aquí vemos una ruptura de la valva en una válvula aórtica. Todas estas son manifestaciones periféricas que se asocian a la presencia de endocarditis infecciosa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Lo primero es sospechar que hay un cuadro de endocarditis infecciosa y eso lo hacemos cuando hay fiebre más factores de riesgo que ya lo vimos anteriormente y que no haya una causa obvia de infección. Tenemos que hacer diferencias de si estamos en una infección común más un paciente que tenía soplo o si es una fiebre de origen desconocido o si hay causas como neoplasias que están produciendo entonces cuadros febriles como una manifestación paraneoplásica. Tenemos que el uso de esos criterios nos dan tres grupos diagnósticos: endocarditis infecciosa definida, endocarditis infecciosa posible y el diagnóstico rechazado o negativo de endocarditis infecciosa. Cuando tenemos una confirmación por anatomía patológica de que hay una endocarditis infecciosa, pues obviamente el diagnóstico es de endocarditis infecciosa definida. Pero si tenemos criterios clínicos únicamente, la presencia de dos criterios clínicos mayores o la presencia de uno mayor y tres menores o la presencia de 5 menores nos da el diagnóstico de endocarditis infecciosa definida. Si tenemos uno mayor y uno menor o tres menores, eso es una endocarditis infecciosa posible. Y si no tenemos ninguno de esos combinación de criterios diagnósticos y tenemos un diagnóstico alternativo firme, la resolución del cuadro febril con menos de 4 días de antibióticos, no hay evidencias patológicas de este cuadro clínico y no hay criterios para endocarditis infecciosa posible, pues entonces tenemos un diagnóstico de endocarditis infecciosa rechazado. Los criterios tenemos entonces los criterios anatomopatológicos, que consiste en la demostración de gérmenes aislados en cultivos de muestras histológicas o en la demostración histológica de que existe un proceso inflamatorio agudo y eventualmente eso nos da el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Y tenemos los criterios clínicos. Los mayores tenemos que haya cultivos de sangre positiva. Los criterios menores tenemos la presencia cardíaca predisponente, el uso de drogas inyectables, fiebre de más de 38 grados centígrados, los fenómenos vasculares que habíamos descrito anteriormente, fenómenos inmunológicos como la glomerulonefritis, nódulos de Osle, evidencia microbiológica. Y entonces recuerden que el diagnóstico se hace para la endocarditis infecciosa definida con la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor y 3 criterios menores o 5 criterios menores. Esta es una fotografía de un ecocardiograma donde vemos la válvula mitral y esta masa que vemos adherida a la válvula mitral es la vegetación endocárdica, igual como la podemos ver en esta toma. Aquí también vemos cómo hay una vegetación, en este caso en la válvula tricuspidia. Este es un eco tridimensional y aquí vemos la vegetación adherida a la válvula. Fíjense acá, en este caso tenemos un dispositivo, es un electrodo de marcapaso y esto está colonizado. Fíjense cómo en el eco tridimensional se ve perfectamente la colonización. Nuevamente vemos aquí en este caso en la válvula aórtica, aquí nuevamente en la válvula mitral.
El ecocardiograma es la principal herramienta que tenemos para ayudarnos en el diagnóstico de la endocarditis. Siempre debe hacerse un eco transtorácico cuando nosotros sospechamos endocarditis infecciosa y mucho más si el paciente tiene una prótesis valvular. Entonces, si el eco transtorácico no nos da evidencia de que haya una vegetación endocárdica, entonces procedemos a hacer un eco transesofágico que tiene mayor posibilidad de ver las endocarditis porque la sonda del eco está mucho más cerca de las estructuras cardíacas que cuando se hace con la sonda del eco transtorácico. Entonces, el diagnóstico lo tenemos que hacer en presencia clínica de los antecedentes del paciente y entonces hablamos de enfermedad de endocarditis infecciosa definida cuando ya sabemos que cumple los criterios de Duke. Y el principal problema lo tenemos cuando la enfermedad no está bien definida, cuando tenemos entonces que es una endocarditis infecciosa probable. En este caso debemos repetir el eco bien sea transtorácico o transesofágico y estar pendiente de si hay imágenes o eventos embólicos a distancia y hacer en dado caso, si todavía la sospecha es alta, hacer una tomografía cardíaca. Si la válvula es protésica, se debe repetir el eco transtorácico o transesofágico para tratar de evidenciar la presencia de la vegetación. Si esto lo tenemos allí, pues entonces aunado a los criterios clínicos nos hace el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Los hemocultivos es la piedra angular para el diagnóstico. El ecocardiograma, aunado a los síntomas, nos hace poner en alta sospecha la presencia de endocarditis infecciosa, pero el hemocultivo en presencia del cuadro clínico es lo que nos da la definición real de lo que es este problema. Y debemos hacer por lo menos 3 sets de hemocultivos separados por lo menos 1 hora, obtenidos de sitios de venopunción separados antes del inicio del antibiótico y si son negativos, hacer nuevamente 2 o 3 cultivos adicionales. Pero también hay endocarditis infecciosas que cursan con cuadros de hemocultivos negativos y en ese caso uno de los problemas es que la muestra pudo no haber sido tomada en condiciones ideales, también que el método en que se sembró la muestra tomada no es el adecuado y se habla de que la endocarditis es cultivo negativo cuando hay por lo menos 3 cultivos negativos independientes, pero debemos saber que esto se puede presentar en pacientes que han tenido tratamiento previo con antibióticos, aunque sea incompleto, o cuando son productos de organismos como la Coxiella, la Legionella, Bartonella y otros que necesitan de medios de cultivo especiales para nosotros poderlos evidenciar. En cuanto al tratamiento, son tratamientos con antibióticos prolongados. Generalmente se puede utilizar penicilina cristalina de 12 a 18 millones de unidades en 24 horas durante 4 semanas o ceftriaxona o si se le puede agregar gentamicina y si es resistente a la penicilina pues utilizamos vancomicina. Eso es en el caso de válvulas nativas. En el caso también de válvulas nativas, cuando son causadas por Streptococcus viridis, pues podemos utilizar penicilina cristalina más gentamicina o en caso de que sea resistente, utilizar vancomicina. Después que tomamos la muestra de cultivo y antes de que lleguen esos cultivos, podemos hacer perfectamente iniciar el tratamiento con antibiótico de manera empírica. En ese caso, utilizamos, si el paciente tiene una endocarditis en válvula nativa, se utiliza amoxicilina, 2 gramos intravenosos cada 4 horas y se puede agregar gentamicina o se puede utilizar de entrada vancomicina si el paciente está en un cuadro infeccioso severo de tipo séptico. Y también si el paciente tiene una válvula nativa, pero hay un riesgo elevado de que presente sepsis, se puede iniciar el tratamiento de una vez con vancomicina y si el paciente tiene una válvula protésica, pues comenzamos con vancomicina ese tratamiento.
Cuando el tratamiento médico no es suficiente, debe llevarse el paciente a cirugía. Y lo principal para considerar la cirugía es que si nosotros estamos dando tratamiento médico y hay complicaciones como la presencia de abscesos, dehiscencia o obstrucciones o cualquier cosa, ese paciente debe ir a cirugía. Si el paciente, eso en caso de válvulas protésicas, en caso de que el paciente tenga un marcapaso u otro dispositivo implantado, se le da tratamiento. Si la vegetación tiene menos de 20 milímetros, se sigue el tratamiento de control. Si el paciente tiene una vegetación con más de 20 milímetros, entonces se hace la extracción del dispositivo. Si tenemos un paciente que tiene una endocarditis de válvula nativa, se le da tratamiento médico si la vegetación es de más de 10 milímetros y tiene presencia de émbolos, o si la vegetación es mayor de 15 milímetros, ese paciente debe ir a cirugía para extraerle la válvula, eventualmente para hacer recambio o reparación de la válvula. Lo principal para el manejo de la endocarditis es que no haya endocarditis. Entonces, para eso tenemos que hacer profilaxis. Y la profilaxis debe considerarse con el uso de antibióticos en pacientes que tienen el riesgo elevado para endocarditis infecciosa. Esos son pacientes con cualquier válvula protésica, incluyendo las que son implantadas por procedimientos percutáneos, en pacientes con endocarditis infecciosa previa o en pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, donde tenemos principalmente las que son cianógenas o cualquier tipo de cardiopatía congénita que haya sido reparada, pero que haya quedado algún shunt presente porque la reparación no haya podido hacerse de manera completa. No se recomienda la profilaxis con antibióticos en otras formas de enfermedades cardíacas. Esto ha cambiado bastante desde hace algunos años y es importante que lo tengamos presente. Los procedimientos que se asocian con el riesgo, fíjense, los procedimientos dentales, solo aquellos donde haya sangramiento y haya lesión de la mucosa oral. Esos deben llevar, en presencia de un paciente con riesgo elevado para endocarditis, deben llevar profilaxis de endocarditis. Pero si el paciente va a recibir anestesia local en un tejido no infectado o se va a hacer un tratamiento de caries superficial o se le van a quitar suturas o se le va a hacer rayos X dentales, pues no amerita la colocación de antibióticos. Eso es lo que quiere decir eso clase 3. Clase 3 quiere decir que está contraindicado. En los procedimientos del tracto respiratorio, los pacientes no deben recibir profilaxis con antibióticos a menos que se haya un proceso traumático donde se vaya a hacer algún tipo de biopsia. La simple realización de una broncoscopia o laringoscopia o intubación no requiere la administración de antibióticos profilácticos, ni tampoco los procedimientos gastroenterológicos o urológicos. En cuanto a lo de piel y tejidos blandos, pues no hay que hacer profilaxis en ningún tipo de los procedimientos. Y cuando está indicada la profilaxis, pues la profilaxis se hace con penicilina, principalmente amoxicilina. Se le dan 2 gramos vía oral o intravenoso al adulto en 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, se le da 600 miligramos de clindamicina por vía intravenosa o por vía oral también de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. En resumen, recuérdense que hay unas condiciones que predisponen a la aparición de la endocarditis, que la endocarditis tiene unos síntomas donde lo que prevalece es la fiebre y que hay evidencia de procesos sépticos o embólicos a distancia, como son la presencia de los nódulos de Orler, las lesiones de Janeway, etcétera, que existen los criterios de Duke modificados para hacer el diagnóstico con 2 criterios mayores o 1 mayor y 3 menores, o 5 criterios menores. Es importante que lo que principalmente debe quedarnos de esta intervención es que lo primero que hay que hacer en pacientes con riesgo elevado para endocarditis es la profilaxis. Eso nos va a evitar la aparición de esta enfermedad que es altamente mortal en este grupo de pacientes. Por ahora, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.
Cuando nosotros ponemos estos movimientos, fíjense cómo esa vegetación tiene movimiento independiente y es una de las cosas que caracteriza ecocardiográficamente estas lesiones. Aquí en esta toma vemos nuevamente una válvula mitral afectada en su movimiento, pero la vegetación la vemos aquí adherida en este segmento del endocardio. Con microorganismos consistentes con infección para endocarditis infecciosa, con 2 cultivos de sangre positivos, donde los gérmenes aislados sean Streptococcus viridans, Streptococcus bovis o del grupo HASEC o Staphylococcus aureus. También con microorganismos consistentes con enfermedad infecciosa, donde los cultivos de sangre sean positivos persistentemente, al menos 2 cultivos positivos tomados con más de 12 horas de diferencia. O cuando tengamos 3 o una mayoría de más de 4 cultivos de sangre separados por al menos 1 hora de diferencia entre la primera y la última muestra, o cuando tengamos un cultivo de sangre único, pero que el organismo que se aísle sea Coxiella burnetii. También se hace otro de los criterios clínicos es que haya una evidencia de compromiso endocárdico. Eso lo obtenemos cuando se hace un ecocardiograma y entonces tenemos una evidencia positiva de la vegetación en la prueba ecocardiográfica o cuando aparezca una nueva regurgitación valvular.